¿Ya? Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Hermanos, porque Él nos permite la vida y porque Él nos concede, hermanos, en este día escuchar y oír la bendita palabra de Dios y tener lectura de la bendita palabra del Señor. Hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor, que Él bendiga su palabra en esta mañana, la cual va a ser expuesta. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesucristo, te bendecimos, Padre Santo, y te damos las gracias, Señor Jesús, porque, Señor Jesucristo, nos concedes la vida, Señor, y con ella, Padre Santo, la oportunidad, mi Dios, de recibir, Señor, tu palabra en nuestros corazones, Padre Santo. Señor, bendice, Señor, nuestros corazones que han de recibir, Señor, la semilla de tu palabra. Amado Padre Celestial, te ruego, Señor Jesucristo, que bendigas esta palabra, Señor, la vivifiques, Señor Jesucristo, la hagas viva, Señor, en los corazones de mis hermanos, Señor, que la han de escuchar, Padre Santo. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos en internet, Señor Jesucristo, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo, Señor, de sus voluntades, de sus corazones y de sus mentes, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, abrir, Señor, y leer cada porción, Señor, de tu bendita palabra. Padre Santo, te bendecimos, amado Dios, y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Pon tu preciosa sangre, Señor, lavando nuestras vidas, limpiando, Señor, nuestras manos y lavando, Señor, nuestro corazón, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos estudiando el estudio de Lucifer. Estamos hablando, hermanos, acerca de Lucifer. Y como anteriormente, hermanos, les decía yo a ustedes, no es, ¿verdad?, un tema muy agradable, pero, hermanos, es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a ser nuestro enemigo, sus formas de cómo Él trabaja y sus formas, hermanos, de cómo Él trabaja en nuestros corazones para que nosotros, hermanos, nos salgamos de la voluntad del Señor y no hagamos las cosas que a Dios le agradan. Satanás, hermanos, Lucifer siempre está trabajando para que el cristiano, hermanos, se aleje de la voluntad de Dios, para que el cristiano, hermanos, se aparte del camino del Señor. Así que, hermanos, también les estaba diciendo que Lucifer, hermanos, antes de ser Lucifer, antes de que él pecara, de que él se rebelara, él se llamaba Lucero. Y, hermanos, en su condición de Lucero, él, hermanos, les estuve diciendo algunas cosas acerca de que él era, hermanos, él era un ser angelical antes de su caída. Él era un querubín, él era, hermanos, él estaba allí, él tenía dones, él tenía una posición también. Me acuerdo que les estaba diciendo que era hijo de la mañana y que luego él también, hermanos, se encontraba en el huerto de Edén, cuando dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y luego también, hermanos, él estaba en el santo monte de Dios. Y también, hermanos, estábamos viendo que él, hermanos, se encontraba en medio o andar. Él se encontraba en medio o andar. Me acuerdo, hermanos, que les estaba diciendo que él estaba, esta palabra andar, cuando dice allí en Ezequiel 28:14, dice, en medio de piedras de fuego has andado. Esta palabra andar, también les decía yo, hermanos, que significa andar dentro de la voluntad perfecta de Dios. Lucifer, hermanos, antes de ser Lucifer era Lucero. Lucero, hermanos, andaba en medio de la perfecta voluntad de Dios. Esto lo vimos, hermanos, el domingo, y espero, hermanos, que Dios permita, ¿verdad?, que ustedes estén siguiendo este pequeño estudio, hermanos, que Dios ha dado a la vida de la hermana Hicks,
y de la cual, hermanos, nosotros estamos tomando esta enseñanza. Amén. Es un estudio, hermanos, que proviene de la hermana reverenda Berenice Richard Hicks, y ella, hermanos, nos está dando este estudio del cual nosotros estamos tomando y estamos estudiando esta bendita palabra. Amén. Vamos a ver, hermanos, la letra B, grande. Él era grande, Lucero era grande, que significa ungido. Amén. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14 dice: tú querubín grande. Amén. Tú querubín grande. La palabra grande, hermanos, en el original hebreo significa frotar con aceite. Tú querubín grande. Les estoy diciendo, hermanos, que esta palabra grande en el original hebreo significa frotar con aceite, frotar con la unción. Habla entonces, hermanos, de la unción del Espíritu Santo. Lucifer, hermanos, o Lucero, fue ungido, hermanos, con el poder santo de Dios. Hubo una vez, hermanos, cuando él estuvo lleno del Espíritu Santo. Hay 3 diferentes palabras en hebreo para explicar, hermanos, la palabra unción. Una de ellas, hermanos, es una palabra que significa frotar con aceite, ungir, consagrar. Esta palabra, hermanos, es que bien no la puedo pronunciar, pero significa, bueno, se llama machach. Machach es la primera palabra hebrea. Amén. Machach, con CH al final. Machach, CH al final. Es una palabra raíz, hermanos, primaria, que significa frotar con aceite, ungir, consagrar, pintar. La segunda es, no la puedo pronunciar, pero es a ver, déjenme usar mejor mi lupa, ¿verdad? Es C-U-W-K. C-U-W-K. Es la segunda palabra, hermanos, hebrea para expresar la palabra unción. Esta es una raíz primaria que significa untar con aceite, ungir, perfume, fragancia, esencia. Esta segunda palabra, hermanos, es una palabra raíz primaria que significa untar con aceite, ungir, perfume, fragancia y esencia. La tercera palabra, hermanos, que significa, que les dije que es una palabra hebrea para expresar la palabra unción, es balal, con B grande. Esta es otra palabra raíz primaria que significa derramar, mezclar, ungir, brillar. Amén. Es la siguiente palabra que significa derramar, mezclar, ungir, brillar. Así que masach es la palabra usada, hermanos, para la unción de Lucifer o de Lucero. O sea que él fue ungido, hermanos, con aceite. El frotar el aceite, hermanos, nos habla de la profundidad de la unción en el lado interior. Amén. La profundidad, hermanos, de la unción en el lado interior. Es importante, hermanos, déjenme decirles que el aceite, hermanos, el aceite se usaba, hermanos, en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Se usaba, hermanos, para consagrar todas aquellas cosas que le pertenecían solamente a Dios. Entonces, hermanos, también quiero decirles que las cosas, por ejemplo, que se utilizan en la iglesia son ungidas, hermanos, para precisamente
para el servicio de la casa de Dios. Una batería, un púlpito, varias cosas que hay en la iglesia, hermanos, son ungidas, ¿verdad? O son consagradas, dedicadas exclusivamente para la casa de Dios. Hermanos, una batería, por ejemplo, que se usa en la iglesia, pues no podemos usarla, ¿verdad? Allá en el mundo, en un toquín, dicen los muchachos, ¿verdad? En un toquín, por favor, en una tocada o en una fiesta o en no sé, ¿verdad? En una fiesta mundana. Hermanos, las cosas que son de la iglesia pertenecen única y exclusivamente a la iglesia porque están ungidas con el aceite, como en el caso de hermanos del tabernáculo. Pero miren, hermanos, lo más importante es que el aceite, hermanos, no sea meramente puesto en el mobiliario de la iglesia, sino sea puesto, hermanos, sobre nuestras vidas. Que el aceite de unción, hermanos, esté puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y no solamente, hermanos, este aceite sea puesto en el lado exterior de nuestras vidas, sino en el lado interior, en lo profundo de nuestros corazones. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, el pueblo de Dios necesita ser ungido para ser consagrado para el servicio en las cosas de Dios, para la adoración, para la alabanza, para glorificar el nombre del Señor, para poder exaltar el nombre del Señor. Hermanos, necesitamos tener unción, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para que, hermanos, nosotros podamos glorificar el santo nombre del Señor. Así que, hermanos, no podemos solamente tener una unción externa, sino una unción interna en nuestros corazones. Así que llenos, hermanos, del Espíritu de Dios para poder ser guiados a la alabanza, a la adoración. Y no solamente eso, hermanos, sino vivir una vida de consagración delante del Señor. El aceite, hermanos, también se utiliza para varias cosas que nos hablan, hermanos, como ya se los dije, para consagración. Pero, hermanos, el aceite también se utiliza cuando las personas vienen, hermanos, y se casan. Entonces, hermanos, ese nuevo matrimonio que se está uniendo en la iglesia, ¿verdad? Con el permiso y la bendición de Dios, ese matrimonio, hermanos, va a ser ungido con aceite. Y a la hora, hermanos, que el ministro está poniendo el aceite, está clamando, hermanos, las 4 letras del nombre del Señor sobre ese matrimonio, para que ese matrimonio, hermanos, sea bendecido por el Señor y sea consagrado para el servicio del Señor como un nuevo matrimonio. Los jóvenes, ¿verdad?, pasan de ser solteros, pasan a un estado de matrimonio, a un estado santo de matrimonio y consagrados, hermanos, como un matrimonio que puede alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Pero entonces ellos son ungidos, hermanos. Muchas iglesias, hermanos, mucha gente ignora esto y ellos, hermanos, pues no consagran, ¿verdad?, a los matrimonios, no los ungen con aceite. Y esto es muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios lo dictamina, hermanos, que todo aquello que es de Dios y que pertenece a Dios tiene que ser ungido. También, hermanos, los niños, cuando los niños, hermanos, son traídos a la casa de Dios y cuando los niños son presentados delante de Dios, porque acordémonos, hermanos, que los niños no son bautizados, la palabra de Dios no habla de bautizos, la palabra de Dios habla, hermanos, de presentación. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. En el capítulo 2 del libro de Lucas, hermano, nos habla de cómo, hermanos, el Señor Jesucristo fue presentado delante en el templo, en la casa de Dios. Entonces, hermanos, la misma situación en la que nosotros efectuamos y traemos a los niños, hermanos, después de 40 días de nacidos, los traemos a la casa de Dios, los presentamos delante del Señor y el ministro, hermanos, lo que hace es ungir con aceite la vida de ese pequeño bebé,
de ese pequeño bebé, lo unge con aceite, hermanos, también clamando otra vez las 4 letras del nombre, para que ese bebé, hermanos, sea puesto y sea consagrado y sea dedicado exclusivamente para el servicio de Dios. Hermanos, vuelvo a repetirles, muchos pastores, hermanos, ignoran esto, mucha gente, hermanos, no hace esto, cuando que es muy importante, hermanos, que los niños sean ungidos cuando son presentados. De igual manera, hermanos, cuando usted, hermano, es bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Susana, gracias. Cuando nosotros, hermanos, o cuando el pueblo de Dios va a ser bautizado, es necesario también, hermanos, que las aguas donde las personas, hermanos, van a ser bautizadas, sean ungidas con el aceite. Este aceite, hermanos, también simboliza o es tipo del Espíritu Santo. Es tipo del Espíritu Santo, hermano. También cuando se va a bautizar a las personas, se hace, el ministro, hermano, hace una oración también, clamando también, hermanos, el nombre del Señor, clamando la presencia del Señor sobre esas aguas. Y, hermano, de tal manera que las aguas que son naturales se convierten, por así decirlo, en aguas sobrenaturales, porque, hermano, la unción del aceite que simboliza el Espíritu Santo, hermanos, y clamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre esas aguas, hermano, esas aguas se convierten en aguas sobrenaturales, en aguas, hermanos, ungidas por el nombre del Señor, en aguas, hermano, llenas de la naturaleza del nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Y bueno, entonces es así como nosotros somos bautizados, hermanos, y somos sepultados, y nuestros pecados son sepultados por el poder del nombre sobre esas aguas. Y cuando somos levantados, hermanos, somos levantados a una nueva vida, a una nueva resurrección de vida. Amén. Es por eso, hermanos, que usted puede, esto que le estoy diciendo, hermano, usted lo puede constatar desde el momento, hermano, en que ha habido personas que cuando se van a bautizar se les manifiestan los espíritus inmundos, o los espíritus, pues sí, los espíritus inmundos, los espíritus malos, ¿verdad? Los espíritus que no son de Dios. Si usted puede ver algunos testimonios, algunas cosas, algunos videos, usted podrá ver, hermano, cómo ha habido gente, o yo misma soy testimonio, hermano, doy testimonio, cuando he visto a algunas personas que bajan a las aguas y se les manifiestan este tipo de espíritus malignos, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto se debe, hermanos, a que el nombre, la naturaleza del nombre, puesto también con el aceite de unción y con la oración especial que se hizo, hermanos, el nombre hace que esas cosas sucias que hay en algunas personas, pues se manifiesten todas estas cosas. Es necesario, hermanos, que las aguas donde usted va a ser bautizado, usted vea que son ungidas, hermano, porque si no, a final de cuentas, hermano, pues usted nada más se dio un remojo, ¿verdad? Dice mi esposo por ahí, ¿verdad? Usted nada más se dio un baño y no fue bautizado. Es por eso también, hermanos, que cuando estas aguas son ungidas y hemos clamado el nombre del Señor sobre estas aguas, es por eso también, hermano, que mire, le estoy diciendo que hay personas que se les manifiestan los espíritus, pero también, hermanos, hay personas que tienen unas tremendas experiencias tan hermosas. Hay hermanos que reciben el Espíritu Santo cuando bajan a las aguas. Hay hermanos que tienen visiones. Hay hermanos que tienen manifestaciones. Hay hermanos que experimentan vida, hermanos, al bajar a estas aguas. Entonces, hermanos, es una cosa tan hermosa, tan preciosa, hermanos, ser bautizados en las aguas del nombre del Señor. Bendito su nombre. Así que, hermanos, también, hermanos, cuando se hace el lavatorio de pies, es necesario también que esas aguas sean ungidas. Hermanos, nuestros pecados no se pueden quitar así nada más como así, ¿verdad? Nuestros pecados, hermanos, son quitados
Cuando hacemos, hermanos, cuando estas aguas son ungidas y cuando clamamos, hermanos, el nombre del Señor sobre estas aguas, entonces estas aguas limpian, hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que tu pie pisare será tuyo. Entonces, hermanos, miren en cuántos lugares a lo mejor podemos andar y a lo mejor nosotros ni siquiera sabemos. Pero cuántos espíritus pueden pegarse en nuestros pies que impiden nuestro caminar con Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos, hermanos, el lavatorio de pies, o cuando se hace el lavatorio de pies, hermanos, las aguas son ungidas con aceite y se hace una oración, el ministro hace una oración, hermanos, y estas aguas, como lo vuelvo a decir, se vuelven unas aguas sobrenaturales, hermanos, que limpian y purifican nuestros pies, nuestro andar. Físicamente, hermanos, pues podemos lavar nuestros pies, pero espiritualmente, ¿quién los puede lavar? Si no solamente, hermanos, la naturaleza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, les estoy diciendo que la unción no solamente, hermanos, tiene que venir en el exterior, un aceite puesto, ¿verdad?, sobre nuestra frente de una manera exterior. Lo importante, hermanos, es que esta unción sea interna, en lo profundo de nuestro corazón. Como les estoy diciendo, hermanos, el aceite de unción simboliza, hermanos, el Espíritu Santo. Qué hermoso es ver, hermanos, que no solamente el aceite de unción esté en lo externo de nuestra frente, sino en lo interno de nuestro corazón, ser llenos, hermanos, con el Espíritu Santo, poder hablar, hermanos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que al nosotros hablar, hermanos, podamos hablar de la palabra de Dios, podamos testificar de nuestro Señor Jesucristo, dar testimonio, hermanos, de lo que Cristo está haciendo en nuestro corazón. Y no solamente, hermanos, dar testimonio, sino ser ungidos con el Espíritu Santo y poder tener, hermanos, poder de discernimiento y poder tener, hermanos, amor, paz, tolerancia, benignidad, bondad, misericordia, etcétera. Todas estas cosas, hermanos, vienen y provienen del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, pues quiero decirles entonces, hermanos, que Lucifer, hermanos, o Lucero, él estaba, hermanos, él tenía aceite. Amén. Él tenía el aceite de una manera exterior e interior. El flotar, hermanos, el aceite permite, hermanos, la penetración profunda, hermanos, de varias cosas de nuestro Dios en nuestro corazón, de muchas cosas de nuestro Dios en nuestro corazón. El aceite, hermanos, es un conducto. No estoy hablando, hermanos, de algo al que nosotros lo tenemos pues como una, ¿cómo se podría decir? Como un ¿cuál sería la palabra? No lo tenemos como un amuleto, ¿verdad? No lo tenemos el aceite tampoco, hermanos, como un amuleto o como algo que muy, muy especial. Es especial porque es bíblico, hermanos. Es especial porque es bíblico. Pero el aceite de unción, hermanos, como se los estoy diciendo, es como un vehículo, hermanos, que permite, hermanos, que todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros entren en lo profundo de nuestro corazón. Amén. También, hermanos, cuando las personas fallecen, es necesario, hermanos, que pongamos el aceite de unción no sobre el muerto, ¿verdad? Jamás vamos a tocar a un muerto, ni lo vamos a tocar ni lo vamos a ungir. Eso no. Estoy hablando, hermanos, de ungir, hermanos, su caja y ungir, hermanos, el lugar, el terreno donde la persona va a quedar. Porque vamos a hacer una aclamación, hermanos, de las 4 letras del nombre o del nombre de nuestro Señor sobre ese terreno, hermanos, donde vamos a poner a ese cristiano que ha muerto
en el Señor. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? No quiero hablar cosas, ¿verdad?, que causen escándalo, ¿verdad? No vamos a ungir, nunca hemos ungido, hermanos, personas muertas, no. Estamos hablando, hermanos, del terreno donde va a quedar, hermano, esa persona cristiana. Ese terreno, hermanos, lo vamos a limpiar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a poner aceite de unción en ese lugar, hermano, donde va a reposar ese cristiano. Hermano, dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Es un cuerpo, hermanos, que aunque sea muerto, le pertenece al Señor. Amén. Así que, hermanos, les estoy entonces diciendo, hermanos, que esta palabra también, les estoy diciendo que el aceite de unción, hermanos, es un vehículo por el cual Dios quiere poner varias de sus dones, de sus bendiciones, de todas aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Es un vehículo, hermanos, que las pone a través del aceite. Amén. El aceite es un vehículo donde Dios coloca todo aquello con lo que quiere bendecirnos, y simplemente el aceite es un vehículo. Amén. Entonces, hermanos, veamos, hermanos, que la palabra de Dios nos habla acerca de la unción, del aceite de unción. Hablando, por ejemplo, hermanos, del rey David, primeramente él fue frotado con aceite. Y vamos a ver, hermanos, que David fue frotado con aceite 3 veces. Ahora, hermanos, esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y, hermanos, mucha gente dice, ¿verdad? Mucha gente dice que las cosas que están en el Antiguo Testamento, pues que ya no sirven, ¿verdad? Pero acuérdense, hermanos, lo que nos dice, primera o segunda es, a ver, permítanme, hermanos, es segunda de Timoteo. Vamos allá, hermanos. A ver, déjenme buscar. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Amén. Porque todo esto, hermanos, que estamos hablando acerca de, por ejemplo, el rey David fue ungido con aceite. Hermanos, él fue ungido con aceite. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que está en el Antiguo Testamento y eso ya no sirve, eso ya no se debe de utilizar. Pero, hermanos, segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente. Está hablando, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, y toda la escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es útil, hermanos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. ¿Para qué a final de cuentas es? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Vamos a ver, hermanos, primera de Samuel 16, 13. Primera de Samuel 16, 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Levantándose luego Samuel y volvióse a Ramá. Lo vuelvo a leer. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David.
Amén. Desde aquel día, dice la palabra de Dios en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David.